Podemos iniciar. Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos, a todos aquellos hermanos que nos escuchan en, en todo América, desde Canadá, quizás hasta pasando por Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Les damos las muy buenas noches en esta tarde, noche aquí en la ciudad de Querétaro, en, pues en un estado de contingencia en la cual estamos nosotros respetándola, hermanos. Estamos como todo el mundo, de alguna manera, pues confinados. Hemos decidido eh, transmitir de manera individual porque no hemos encontrado los medios tecnológicos para poder transmitir cada quien desde nuestra casa y poder interactuar entre nosotros a través de Facebook. Las plataformas que nos han propuesto no se han activado y no hemos podido del todo poder hacerlo. Pero de cualquier manera, hermanos, una semana va a estar el hermano José Antonio Septién, una semana estaré yo con ustedes, hermanos, compartiendo, y les mandamos un saludo a nuestros hermanos de la página Solo Escritura que se conectan con nosotros, nuestros hermanos de la página de Teología e Historia de la Cristiandad, y al grupo de Radio Teteleste también. A ellos les mandamos un saludo, a nuestros hermanos que nos escuchan en Chile y a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros a través de este medio, pues de alguna manera fabuloso al día de hoy, extremadamente usado por todas las personas que están escuchándonos a través de la red. Son muchas. Eh, pues la tecnología nos permite acercarnos a través de todo esto, hermanos. Y bueno, vamos a empezar en tema, vamos a empezar a tocar lo que hemos venido hablando. Quiero comentarles, hermanos, que damos por terminado el tema de la iglesia. Creo yo que abarcamos un gran número de sesiones y un gran número de programas con respecto a la iglesia. En estos programas tuvimos un escenario bastante amplio, y si me permiten recapitularlo, hermanos, lo voy a presentar muy rápido de la siguiente manera. Iniciamos el tema de la iglesia analizando a la iglesia primitiva, analizando a los inicios de la iglesia con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recorremos todo el libro de los Hechos, hicimos una serie de puntualizaciones, hermanos, importantes con respecto a cada uno de los eventos que nosotros encontramos ahí, de todos aquellos personajes y actores que el Señor movió para poder instalar la iglesia como un elemento importante y fundamental de este pueblo que el Señor había decidido escoger para su presentación. Después de ahí, hermanos, después de que terminamos un recorrido por el libro de los Hechos, nos centramos sobre algunos aspectos importantes, principalmente a raíz de varias preguntas de muchos de los hermanos, en términos que analizamos aquellas palabras que tenían que ver con cuestiones de, pues, aquello que tiene que ver con el servicio principalmente, de diaconía. Analizamos episcopos, analizamos obispos y tuvimos una serie de sesiones con respecto a ese tipo de, pues, de servicios o de servidores que atienden a la iglesia, de alguna manera figuras que están ahí presentes. Quizás pensándolo nos faltó hablar del maestro como tal y de la importancia que tiene el maestro, pero ya tendríamos oportunidad de platicar con ellos.
Posteriormente, presentamos una serie de programas, hermanos, que tenían que ver con el papel de la mujer dentro de la iglesia. Muy importante esto, muy importante esto porque en el libro de los Hechos, cuando el Señor asciende a los cielos y posteriormente, unos días después, cae el Espíritu Santo sobre la iglesia creciente o naciente, viene un aspecto primordial con respecto al cumplimiento de una profecía en el libro de Oseas, donde dice que en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Era una actividad importante de la iglesia, pero la profecía no estaba limitada o no estaba inscrita o circunscrita nada más a aspectos que tienen que ver con el género masculino o con cuestiones que ahora están muy de moda, que le llaman cuestiones de género. No, sino que estaba abierto fundamentalmente a todos y a todas. Por ahí decidimos, a partir de que inicia este periodo de enclaustramiento, pues que era importante por volver a repetir esa serie de programas que ya habíamos grabado con respecto a la mujer. Fueron aproximadamente 10 programas que se estuvieron retransmitiendo, y con eso cubrimos el aspecto que tenía que ver de fundamental referente a la mujer en la iglesia. Posteriormente, nuestro hermano José Antonio se toma Primera de Corintios capítulo 12 al 14, donde hay importantes que tienen que ver con la cuestión de la iglesia y de que pues cuando os reunís, aspectos que toca de manera muy puntual con esa característica que le toca al hermano, que nos toca disfrutar cada vez que el hermano nos presenta un tema. De igual manera, como les hemos mandado saludos a todos ustedes, saludamos a nuestro hermano José Antonio Septién, y con esto más o menos hice yo un recorrido del aspecto que tratamos acerca de la iglesia. No tengo idea, hermanos, no tengo el dato, ni tampoco sé aproximadamente cuántos programas fueron de la iglesia, pero yo sí calculo que debieron haber sido unos 25 programas de radio de los miércoles que tienen que ver con asuntos del tema que tratamos en cuestión. Y bueno, hermanos, con esta recapitulación y con este escenario que acabo de presentarles, el tema de la iglesia. Sin embargo, hemos decidido, el hermano José Antonio y un servidor, hablar de aspectos que tienen que ver con sellos, vamos a decirlo de esta manera, o pudiéramos utilizar otra palabra, que hacen distintivos a los miembros de esa comunidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar propiamente el tema de la iglesia, y ahora nos vamos a ir enfocando algunos aspectos que tienen que ver con la identidad del cristiano, con la identidad basada en el mensaje apostólico y de nuestro Señor Jesucristo, referente a aquellos elementos que pueden hacer distintivo a un creyente, que son muchos aspectos, son muchos temas, y los vamos a tratar como, ahora sí, grandes temas individuales, grandes temas de alguna manera particulares, que tienen que ver con el aspecto de aquella identidad, le vamos a poner. No solamente un sello, sino aquello que identifica a un cristiano. Porque aquí hay un aspecto fundamental, y el aspecto fundamental es
podemos nosotros identificar dos escenarios, lo que es el mundo, que lo encontramos de muchas maneras expresado en la Biblia, el mundo y todos aquellos que no son del mundo. Y los que no son del mundo, como aquellos creyentes cristianos que tienen una identidad por no ser del mundo. Si ustedes recuerdan, hermanos, por ahí en el Evangelio de San Juan, hermanos, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 13, solamente por citar un aspecto de lo que estoy refiriendo, hermanos. Dice el versículo 13, el 12, hermanos, vamos a leer el 12, voy a leer de la Biblia textual 4, 17, 12. Dice el Señor Jesús, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Dice el Señor Jesús, pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué nos identifica? ¿Cuál es esa área que tenemos para ser clasificados, para ser de alguna manera identificados como personas que no son del mundo? ¿A cuántas veces nos ha sucedido lo siguiente, hermanos, que tenemos una relación social, de trabajo, de escuela, de vida cotidiana en el mundo, y hay gente que se nos acerca y nos dice, oye, ¿verdad que tú eres cristiano? Porque ciertamente no hablas como los demás. Ciertamente te diriges de una manera distinta. A veces, hermanos, cuestiones que tienen que ver con puntualidad y con manera de expresarse, nos identifican como tal. Es decir, hay un cierto elemento que la gente identifica, que no hacemos porque no somos del mundo. Déjenles platico un testimonio personal. Durante muchos años fui yo maestro universitario y en ese tiempo me encontraba dando clases en la Universidad Autónoma de Querétaro, es una universidad pública del estado donde nosotros vivimos, en Querétaro, y yo daba clases en la Facultad de Ingeniería y daba yo aspectos muy técnicos que tienen que ver con aspectos de computadora, no solamente que hacer, sino que muchos modelos matemáticos los teníamos que llevar a la computadora. Lo cual hacía una materia extremadamente compleja porque el alumno tenía que tener conocimientos de computación y no de computación de simplemente prender y abrir una computadora, no, sino tenías que tener conocimientos formales de programación y conocimientos de base matemática. Entonces, en una ocasión
empecé yo a tener pocos estudiantes, pero conforme fue pasando el tiempo empecé a tener un poquitito más de estudiantes y una vez se me acercó uno y me dice, usted no es igual que los demás, usted llega temprano, siempre da clases y además no habla palabras grandes como lo hacen los demás maestros. Usted no es igual a los demás. Digo, ¿qué crees que pudiera hacer? No, no sé lo que pudiera hacer, pero usted no es algo hay en usted que no es igual a los demás. Fíjense, el único distintivo, hermanos, ser puntual, ser responsable y no hablar malas palabras. Eso pareciera ser que es un común denominador del mundo y no es lo que la palabra refiere propiamente acerca de eso. Esto nos ha pasado, yo creo que a muchos de ustedes, de manera repetida, en este transitar. Ahora, hay aspectos que nos identifican como tal. Hay aspectos que la escritura dice que somos. Esos aspectos tienen que ver con asuntos que tienen que ser de tipo espiritual, porque nosotros los entendemos de esa manera. Y los vemos de esa manera porque son elementos que nos distinguen. Y nosotros como cristianos, nosotros como miembros de esta gran comunidad y de esta iglesia universal, los identificamos como tal. Vamos a leer un texto, hermanos, que les voy a presentar, y es un texto que es muy común entre el mundo evangélico, y es aquel que está en Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 9, hermanos. Estoy leyendo de la Biblia textual, cuarta edición, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente, pero vosotros sois. Fíjense la expresión. Es decir, se lo está diciendo a los miembros, se lo está diciendo a los creyentes de la comunidad. Pero vosotros sois linaje escogido. Es decir, esto es lo que somos. No solamente somos linaje escogido, sino tenemos muchas otras cosas que nos identifican ante el Padre de lo que somos y de lo que somos para Él. También dice el apóstol Pedro en este pasaje, sois sacerdocio real. Aparte, una nación que tiene una cualidad, una nación santa. Somos un pueblo por posesión, que el Señor ha hecho una obra tan importante que nos ha dado estas cualidades que nos hacen distintivos del mundo. El mundo tiene sus cualidades. Los cristianos, los creyentes, también tienen sus cualidades, las cuales los hacen distintivos del mundo. Por eso, hermanos, a partir de este momento, nosotros vamos a llamar a esta serie de temas y esta serie de temas que vamos a presentar como los sellos distintivos del creyente. Que además estas cosas tienen siempre un propósito en la escritura. Y el propósito es, como lo dice aquí, lo vamos a terminar de leer, dice, el propósito es que ustedes proclamen. ¿Qué vamos a proclamar? Las proezas
de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces, vuelvo a leer, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. ¿Para qué? Para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y luego vienen una serie de reflexiones que presenta el apóstol Pedro, que son espectaculares porque muestra una inclusión. Dice, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Es decir, no solamente son aquellas cualidades, sino habla de que ahora que no éramos, ahora somos pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es decir, el apóstol Pedro dice, absténganse de lo que el mundo tiene y de lo que éramos, como parte en aquel aspecto que tenía que ver con nuestra vida gentil y mundana antes de que el Señor nos llamara. Y dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Es decir, sí hay un aspecto fundamental que tiene que ver con los miembros de esta comunidad que el Señor instaló para que no solamente eso, hermanos, sino para que nosotros no solamente proclamemos, que es lo que estoy puntualizando, sino que también llevemos al ejercicio entre la propia comunidad. Y es algo que desde mi perspectiva requiere mucha atención por parte de la congregación y por parte de las iglesias a las cuales conformamos. Estos aspectos, hermanos, tienen que ver con un elemento principal que ahorita lo voy a leer, y es que el que tiene estas características de mundo con respecto al que tiene estas características de creyente, las cosas que son reveladas por parte de Dios no tienen sentido para unos, pero para otros sí. Es decir, para los cristianos tienen sentido. Para los que no son cristianos no tienen ningún sentido, hermanos, ni siquiera las pueden entender. Vamos, hermanos, a leer ahorita 1 Corintios capítulo 2, hermanos, para hacer énfasis en esto que estoy diciendo. Y el énfasis que quiero puntualizar, hermanos, está en el capítulo 2. Ahorita les digo qué versículo. Del versículo 12 en adelante, hermanos. Más o menos hasta 16 voy a leer. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Ahora vamos a ver lo que ya dice el apóstol Pablo. Citamos lo que dijo el apóstol Pedro. Ahora vamos a ver el aspecto que dice el apóstol Pablo. Dice, y nosotros, habla de esta nación santa, de este pueblo adquirido por Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios.
Nuevamente, esto es un propósito. Como en el caso anterior, vosotros sois. ¿Para qué? Para que proclaméis. Igualmente aquí. Y nosotros hemos recibido, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Es decir, tiene un propósito basado en conocimiento, un propósito basado en lo que en otras partes señala como el conocimiento pleno de Dios, para que sepamos que por el Espíritu que Dios nos da, que proviene de Él, como una acción primordial, como una acción unidireccional, como una acción de parte de Dios hacia su pueblo o hacia nosotros, que sepamos lo que Dios nos concedió por gracia, hermanos. Lo que Dios nos concedió de manera gratuita. Lo cual también hablamos, dice el apóstol Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Nuevamente, hermanos, se presentan dos condiciones. Nuevamente se presentan dos estados. Nuevamente se presentan, por así decirlo, dos espacios. Los que tienen el Espíritu de Dios y que van a conocer lo que representa la gracia, y los que no lo tienen. Dice Pablo, ahora ya no les voy a hablar como en el mundo, ahora les voy a hablar con palabras espirituales, adaptando lo espiritual a lo espiritual, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras espirituales. Entonces, el creyente se convierte en un nuevo ser. Y no es que se convierte desde el aspecto de conversión, pero este nuevo ser representa una nueva creación, una creación de parte del Señor. Esta nueva creación es una creación espiritual. Entonces el creyente al día de hoy es un nuevo ser espiritual que es enseñado, este nuevo ser espiritual, por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios es enseñado este nuevo ser espiritual. Dice, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, adaptando lo espiritual del Señor a lo espiritual que nos ha dado. Este nuevo ser ahora ya no es un hombre natural, porque el hombre natural es el hombre que pertenece al mundo. El hombre espiritual o el hombre interior es aquel que pertenece. Y dice el apóstol, porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad. ¿Por qué? Porque no las puede entender. ¿Por qué? Porque solamente se han de discernir espiritualmente. Todo esto, hermanos, también es un sello distintivo del creyente. Así como leímos los sellos distintivos que identifica el apóstol Pedro, ahora Pablo nos enseña un sello distintivo importante del creyente. El creyente puede discernir las cosas espiritualmente porque este nuevo ser
que el Señor crea, este nuevo espíritu que el Señor crea, es espiritual. Y puede entender lo espiritual. Dice el 2:15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros, fíjense nada más, qué atrevimiento de nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un hombre interior creado a semejanza de la imagen de Dios, de Cristo. Entonces, hermanos, sí hay unos elementos distintivos entre la gente del mundo y la que no es del mundo. El cristiano tiene elementos que lo identifican como tal. Y esos elementos tienen que ver con aspectos espirituales. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Porque el hombre que no es de Dios, el hombre que es del mundo, el hombre que en este texto se le llama el hombre natural, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necesidad. Y es evidente, no las pueden entender, hermanos, porque no son de Dios. Como se los decía fuertemente, ¿no? El Señor Jesús en Juan, hermanos, déjenme ver rápidamente si lo encuentro. Juan capítulo 10, 26, dice, pero vosotros no creéis, le está diciendo a los judíos, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Pero el 26 dice fuertemente, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y nosotros estamos hablando también de aspectos que tienen que ver con pertenencia. Es decir, el creyente pertenece a ese pueblo de Dios. El creyente es una nación santa. El creyente es de la familia de Dios. Entonces, está separado del mundo, pero hay aspectos que identifican a ese creyente. Vamos a tocar otro último texto para que vean, hermanos, con respecto a esto. Y va a ser Colosenses capítulo 3, hermanos. Ahorita les digo qué versículos. Colosenses 3, versículo 8. Dice lo siguiente, hermanos. Pero ahora, y este pero ahora es una partícula de tiempo muy importante. Es una partícula de tiempo muy importante porque sitúa un antes y un después. Que el antes tiene que ver en muchos aspectos con el antes, es decir, en el antiguo pacto, pero ahora en este nuevo, en este nuevo devenir que viene para los cristianos, dice lo siguiente, pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Y el versículo 9 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas
y da una recomendación para esta nueva comunidad. No mintáis unos a otros. Y os habéis vestido del nuevo, que es el nuevo hombre, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino Cristo es todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entregar compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo sea árbitro de vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Y todo lo que hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Qué palabras, hermanos? ¿Qué palabras y qué conocimiento apuntan estas palabras? En Corintios hablaba del hombre natural, el que no puede entender las cosas que son de Dios, pero aquí en Colosenses, perdón hermanos, aquí en Colosenses habla, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y el 10 dice, ahora sabéis, y ahora os habéis vestidos del nuevo hombre, del espiritual, de ese espiritual que habla en Primera de Corintios, y el hombre natural lo refiere en el versículo 9 de Colosenses 3:9. Dice, habiendo despojado el viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros. Ese hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, pero también ese hombre natural tiene prácticas que nosotros debemos desechar con todo conocimiento y con toda conciencia y con toda certidumbre de lo que el Señor nos da y que podemos comprender y entender y que podemos reflexionar y que podemos razonar. Que estas cosas no nos ayudan ni espiritualmente ni a tener una convivencia sana con nuestro prójimo. Dejen a un lado la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia. Y fíjense un aspecto que yo citaba yo en el testimonio que les daba, donde mis alumnos me decían, es que usted no habla como los demás. Dice, no, dice, el lenguaje obsceno de nuestra boca. Que se quiten estas cosas. Habiéndoos despojado del hombre natural o del hombre viejo con sus prácticas, no mintáis unos a otros. Y os habéis vestido ya del nuevo hombre, del espiritual, que está siendo renovado
hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, este hombre nuevo es una creación de Dios, como lo acabamos de ver en 1 Corintios. Este hombre nuevo, que también es un aspecto distintivo del creyente, ha sido creado por parte de Dios. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino Cristo es todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Y otra vez vuelve a señalar estos aspectos distintivos. Santos y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros nos pide que hagamos. Y sobre todas estas cosas, aspecto fundamental, el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Entonces, hermanos, parte de estos elementos distintivos, parte de estos sellos del creyente, tiene que ver con un elemento importantísimo, que es el que quiero de alguna manera empezar a citar el día de hoy, y que no sé si con los demás programas que tengamos, si lo agotamos, si no seguiremos platicando acerca de él, porque es fundamental. Y miren, y me voy a referir, hermanos, al nuevo mandamiento que tenemos en el Evangelio de Juan. Lo voy a citar en dos ocasiones, en dos textos distintos. Y primero denme la oportunidad de leerlo y después de hacer un comentario con respecto a esto, porque a veces es importante hacer reflexiones. Reflexiones que tienen que ver no solamente con el aspecto distintivo, sino con lo que tiene que ver con la comunidad en la cual que pertenecemos, o con este grupo que el Señor creó, que le llamó iglesia, que obviamente ya lo tratamos en extenso, que es importante que tengamos en cuenta estos nuevos mandamientos y estos aspectos que nos distinguen de los demás. Bien, voy a leer, hermanos, voy a leer Evangelio de San Juan, capítulo 13. Capítulo 3, hermanos, versículo 34. Y le voy a dar lectura, hermanos. Dice el Señor, vamos a leer del 33. Hijitos, aún estoy con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. También a vosotros, ya cambia el público, cambian los escuchas, y les dice, ahora, a vosotros lo digo ahora. A los judíos les dije esto, pero también a vosotros les digo ahora. Un nuevo mandamiento, o un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como os amé. Que también os améis unos a otros. Y fíjense el aspecto fundamental de esto. Este es el sello, hermanos. Este es el aspecto distintivo, esta es la identidad. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Así que, ¿qué textos? Porque tiene implicaciones muy grandes, hermanos, implicaciones complejas, implicaciones muy difíciles, porque dice el versículo 34, que os améis unos a otros
como os amé. Es decir, ¿cómo nos amó el Señor? Hasta la muerte. Y esto solamente lo puede entender y lo puede dimensionar y lo puede comprender en estas palabras que estoy diciendo el hombre nuevo. El hombre natural no lo puede entender. Para él son locura. Y esta es una, como decimos acá en México, es una vara muy alta, hermanos. Amemos a los demás como Él nos amó. Y que como Él nos amó, os améis unos a otros. Y este ejercicio que el Señor nos pide, un ejercicio que nos distingue, porque lo dice en el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Miren, hermanos, en una ocasión tuve por ahí un alumno que se iba a bautizar, que pertenecía a una congregación, no recuerdo el nombre, tampoco, no sé ni cómo se llamaba la congregación, pero de manera muy puntual me hizo una invitación a que asistiera a su bautismo. Lo encuentro, afortunadamente lo encontré en el estacionamiento, iba llegando mi alumno, iba llegando, nos sentamos. Entonces, las indicaciones es que nos fuéramos sentando conforme íbamos llegando, fuéramos llenando los espacios que estaban vacíos para que los que fueran llegando un poquito más tarde, se fueran llenando hacia atrás. Y la indicación era que hiciéramos eso porque eran 1000 miembros los de la congregación. 1000 miembros. Ya en el transcurso del desarrollo del evento cúltico, le decía yo a mi alumno, le digo, oye, aquí junto de mí está una persona, es una hermana, ¿la conoces? No. ¿Y conoces al que está aquí adelante? No. A ver, voltea para atrás. ¿Conoces al que está aquí atrás? No. Es decir, congregaciones tan grandes no favorecen, no favorecen esta actividad. Es decir, que yo veo al hermano de lado y no sé su necesidad, ni espiritual, ni material, ni de trabajo, ni de hijos, ni de vida, ni de nada, porque no los conozco. Entonces le hacía una segunda pregunta y le decía, a ver, si no los conozco está bien, pero ¿sabes cómo se llama? No. Y volteé y me dice, qué mal estamos, ¿verdad? Hemos, hermano, hemos pensado que este tipo de congregaciones, entre más miembros haya más bendición, pero yo creo lo contrario. Oyendo al hermano José Antonio la semana pasada con respecto a estas actividades, 10 personas, no reproduzcamos el asunto del pastor, ahora un pastorcito, como decía el hermano José Antonio, no, sino propiamente, hermanos, que sepamos que esas 10 personas que vienen a mi casa, sepamos quiénes son, sepamos cómo se llaman, conozcamos a sus hijos, sepamos de su necesidad, que podamos orar por esas necesidades puntuales de cada uno, que podamos compartir específicamente lo que el hermano requiere y necesite. Ciertamente habrá quien de alguna manera dirija o coordine de momento, de manera que cada quien podrá llevar una palabra y un mensaje para todos, hermanos, que nos permita de alguna manera poco a poco ir practicando estas cosas que le hacen falta tanto a la iglesia. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como os amé, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Esta es una práctica que le falta a la iglesia, una práctica extremadamente necesaria, que yo pueda sentir el amor de los demás y que yo pueda expresarlo también a los demás, es importante porque es un nuevo mandamiento. Y así lo expresa el Señor Jesús. Es fundamental, hermanos, fundamental esto. Si nosotros nos movemos tantito al versículo, al capítulo 15, ahí mismo, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, hermanos. Dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, y vuelve a poner el ejemplo, el paradigma, vuelve a poner el modelo, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, y explica qué significa eso, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Nuevamente hay un punto importante que tiene que ver con el conocimiento, inclusive de este tipo de mandamientos nuevos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayas y produzcáis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os los dé. Y dice el 17, esto os mando. O sea, ya habla de manera más categórica. Esto os mando, que os améis unos a otros. Con este sello distintivo del creyente, el mundo y todos sabrán. Es un aspecto, hermanos, fundamental, es un aspecto toral, porque no solamente es ámense unos a otros, sino es la instrucción propia del Señor Jesús. Y esta instrucción propia del Señor Jesús fue identificada, hermanos, de manera cabal por todos los apóstoles y por todos los escritores de la Biblia que nosotros tenemos. Ahí el amor fraternal, hermanos, es importante como parte de la vida de la iglesia. A veces yo entiendo que esas congregaciones tan grandes necesitan, pues, mantenimiento y tienen que requerir aspectos que tienen que ver con la luz, con el teléfono, con la limpieza, con todo eso. Y mantener esos lugares así implica mucho gasto, pero ese gasto también puede ir dirigido a aquellos que lo necesitan. Ahorita, hermanos, en este momento donde tenemos una contingencia mundial, donde la iglesia está en su casa, deberíamos de preguntarnos y plantearnos, ¿cuál de nuestros hermanos no puede salir y no puede trabajar y obtener un salario para poder mantenerse?
y poder aquellos que sí lo tienen, enviarles una cuota semanal para que el hermano pueda comer y pueda vivir y no tenga que salir de su casa. Eso es un reflejo de que os améis unos a otros pensando y pensando en la necesidad de los demás. Porque una manera de mostrar nuestro amor es que hagamos y que demos frutos, hermano, como dice aquí, que demos un fruto, hermanos, para todos nuestros hermanos y que nuestro fruto permanezca para que nuestros hermanos puedan tener que es un ejercicio que yo los invito a que hagamos y sepamos cuáles son nuestros, que les hablemos por teléfono para saber qué necesidad tienen. Nosotros aquí en el estado de Querétaro, donde estamos, hermanos, yo ya tengo 60 días encerrado. Y hemos buscado por muchos modos tratar de comunicarnos con ustedes porque mi esposa me decía, ahorita que están encerrados, ahorita que estamos encerrados es para que tuvieran el programa de radio a todo lo que da, para que los hermanos también desde sus casas puedan tener esta enseñanza y esto que se ha venido haciendo. Y hermanos, hemos hecho un esfuerzo, el hermano José Antonio y yo tecnológicamente, para poder hacerlo, pero no ha sido posible. Entonces, ahora lo estamos haciendo así de manera separada cada quien. Con esto introduzco el nuevo tema, introduzco la nueva serie de programas que vamos a tener. Vamos a hablar de los sellos distintivos de la iglesia y empezamos con el amor fraternal. La próxima semana espero podamos ver todos aquellos textos adicionales que hay, que recibieron toda la comunidad y que recibieron los apóstoles y que dijeron plasmado a través de su escritura y de la santa palabra del Señor. Con esto, hermanos, termino el programa del día de hoy y voy a comenzar a leer de alguna manera pues lo que nos han estado escribiendo, hermanos. Vienen varios comentarios, les voy a dar lectura. Si vienen algunas preguntas, trataré de contestarlas. No sin antes, hermanos, darles a todos ustedes las gracias por conectarse y buscar tener esta comunión entre nosotros con respecto a la palabra. Les mando un saludo afectuoso a nuestro hermano José Antonio Septién, que probablemente nos esté escuchando, y a todo, al hermano Jesús Lozada. Muchas gracias, hermano, por la comunicación y por todo esto que tú haces para que el programa pueda fluir y darse. Bendiciones del Señor de Gloria, y a todos, hermanos, los que nos ayudan y nos apoyan con sus oraciones. Y una cuestión muy importante, a todos aquellos que se conectan, reciban bendiciones del Señor. Nuestro hermano César Zavala Cubillán, de Venezuela, buenas noches, hermanos. Hermano, bueno, aquí el hermano nos saluda y nos manda un abrazo fuerte. Bien, ya nos dan. Andrés Sánchez Ampeiro. Hola, hermanos, atentos en Celaya. Gracias, hermanos, nuestros hermanos aquí. María Beatriz Scampini, buenas noches. Hermano Armando, un gusto escucharlo. Muchas gracias, hermana, bendiciones. Paloma Frau, buenas noches. Gracias por su tiempo, Dios los bendiga. Muchas gracias, hermana. Aquí nos escribe nuestro hermano Jesús Lozada. Sobre la anatomía de la iglesia, son 36 programas, hermanos. Dios nos ha dado fuerzas. El hermano por aquí, la lista de todos los programas en YouTube que tienen que ver con la anatomía de la iglesia, ya suponía yo que eran bastantes programas. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín Martínez, bendiciones, hermanos. Desde Ixtapaluca, Estado de México, bendiciones, hermana. Nuestra hermana María Eugenia B, bendiciones, hermano. Le doy gracias a Dios por la perseverancia con la que han mantenido estas charlas bíblicas
y le pido que le siga dando fuerzas para que sean perseverantes. Gracias, hermana. Bendiciones, hermano Fernando. Ave Javier, saludos en sintonía desde Morelos. Un saludo, hermano, un abrazo para todos ustedes. Eduardo Ávila Rojas, saludos a todos desde la Asamblea del Mesías que está en Medellín, Colombia. Bendiciones, hermano. Lupillo Contreras, saludos a todos, amados hermanos de California. Bendiciones. Janet Montiel, reciban saludos y bendiciones. Son los que nos han llegado hasta ahorita, hermanos. Pues es importante poder en sus casas en este encierro, pues poder ver los programas. Son 36, hermanos. Si vieran uno diario, estaríamos hablando de un mes, 6 días. Yo creo que ya es algo. No sé si existe alguna pregunta. Nos han estado saludando con todos estos mensajes que leímos, hermanos, de parte de todos ustedes. Bien, creo que ya no hay más. Entonces, dice Aldubin Perdomo, es uno que acaba de llegar. Los miraré en diferido. Está lloviendo mucho. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos. Comentarios o preguntas. Con esto concluimos el día de hoy. Reciban un abrazo de nuestra parte, de parte de nuestro hermano José Antonio Septién y de un servidor Armando González. Que Dios los bendiga mucho y vamos a dar por terminado el programa. Gracias, hermano Jesús Lozada, y a todos los que nos escuchan. Que Dios los bendiga.